Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos, como siempre. Federico y Flor le damos la bienvenida y le mandamos un cariñoso y gran saludo a todos los amigos que nos ven diariamente en nuestro Facebook Live. Queremos saludar a un montón de amigos que nos han escrito, que saben que estamos trabajando aquí. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Les mandamos un cariñosísimo, un gran cariño a todos ellos, deseándoles las más ricas bendiciones de parte del Señor, ¿no? Hoy a ver, saludamos aquí a algunos amigos que tenemos, a María Alba, creo que ellos están en Suecia, allí en Suecia están ellos, ¿no? David Jiménez, Leticia Fernández, Roque Orlando Oviedo, Eduardo Abregú, Zoe D'Amico, Celso Joao allí en Brasil, Marcelo Navarro, Rodi Guzmán, allí en las Islas Canarias, Huarte Cucharenco, allí en Paraná, Huarte Cucharenco, ¿no? Arias Noemí, Adriana Cascante, allí en Pérez, Mariela Gómez Galeano, Javier Valerio, en Buenos Aires, Marcos Peloso, Mariana Smith, Soledad Flores, Luciano Colangelo, Miguel Andrés, Jorge Calderón, un gran abrazo para Jorge, Carmen Vargas, Fabio Rosales, Silvana Moreno, allí en Mendoza, Mayra Carvajal de Bello, Leonardo Oliva, Guillermo Arpegiani, Carmen Ferreira, Gregorio Mercado, Luis y Olga Pereira. Damos a Ramos, Elcita, Suárez Héctor, Blanca Acuña, Natalia Correa, Francisco Capli, Irma Pérez, Silvano Cáceres, Lilian Larría, María Concepción Arias Torres. Hay una lista de amigos que nos han escrito unas palabras, por eso queremos saludar a todos ellos, ¿no? Hoy los saludamos, aquí tenemos también a otra pequeña lista, Jorge, Marcelo, David, Marcelo Navarro, Eduardo Bregú, ahí tenemos a Patricia Sena, Zoe D'Amico, Carmen Ferreira y algunos otros que ya hemos saludado, así que le mandamos un cariño grandísimo a todos ellos, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, saben que estamos contentísimos de tenerles. Ustedes saben que estamos trabajando, subimos algunos de nuestros trabajos allí en Facebook para que usted lo vea y de paso esté orando por nosotros, sosteniendo nuestros brazos. Le damos gracias al Señor por este tiempo, amén. Pero vamos a ir a la palabra de hoy, ¿no? Recuerden que estamos hablando una serie acerca de la obediencia a Dios y hoy quiero hablarles un poco acerca de obedecer las leyes, ¿sí? Y si hay algo de lo cual tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque si obedecemos a Dios tenemos que obedecer la palabra. Ayer estuvimos hablando acerca de las actitudes de obediencia que tenemos que tener para con Dios y hoy vamos a hablar un poco acerca de las leyes que tenemos que obedecer. Obviamente que la ley que tenemos que obedecer de Dios en el Nuevo Testamento. Allí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, yo voy a leer. 1 de Juan capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente, ¿no? En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, ¿no? Dice, en esto consiste el amor a Dios. Si uno ama a Dios y obedece a Dios, en esto consiste el amor, dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Creo que esto es principal y es primordial entender que si vamos a obedecer a Dios, tenemos que obedecer al mandamiento. Es decir, no podemos estar obedeciendo supuestamente a Dios. Dios no es un Dios silencioso. Dios no es un Dios sin reglas. Dios es un Dios que tiene palabra, que tiene mandamientos, que tiene promesas, pero también Él dice, no solo quiero que me amen, quiero que cumplan mis mandamientos. Si me aman de verdad, deben cumplir mi mandamiento. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Qué tremendo, ¿no? Qué hermosa palabra. Ahora, no son gravosos, dice la palabra, no son difíciles de cumplir. En el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, Dios nos ha dado muchas leyes que explican lo que Él desea que hagamos, ¿sí? Lo que Él desea que hagamos y también lo que Él desea que no hagamos, que no haga. O sea, lo que tenemos que hacer
y también lo que no tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a mirar aquí en el libro de Marcos, si miramos un poquito aquí en el libro de Marcos, ¿sí? Mateo, Marcos, aquí vamos a ver Marcos capítulo 12, versículo 30, dice el Señor algunas de las cosas que tenemos que hacer. Esto aquí marca lo que tenemos que hacer. Dice uno de los maestros de la ley, Marcos 12, 28, dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, y aquí viene el tema, ¿no? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Le preguntan a Jesús, ¿no? En cuanto a la obediencia, ¿cuál es el más importante? Y él, en el versículo 29 del capítulo 12 de Marcos, dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios, ahí viene la respuesta, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Esto es bien preciso, bien conciso. Dice, esto es lo que tienen que hacer. No hay nada más importante que esto. En cuanto a obedecer a Dios, tenemos que obedecer lo que dice la palabra, obedecer lo que dice la Biblia. Si somos buenos hijos del Señor, lo que nos corresponde es simplemente obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. El libro de Romanos, vamos a ver un poquito el libro de Romanos, ¿sí? Si me dejan aquí un cachito de tiempo, vamos a encontrar el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, dice lo que debemos hacer también aquí un poquito, ¿no? Dice, todos, escuche bien, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Dice, toda autoridad que hay en este mundo, toda aquella autoridad que en este mundo ha sido establecida por Él. Por lo tanto, todo el que se opone, es decir, hijo de Dios que se opone a la autoridad, se está rebelando contra Dios mismo. ¿Cómo es esto? ¿Dios estableció la jurisprudencia? No, no estableció la jurisprudencia. Pero, escuche bien, Dios le ha dado a las personas la autoridad para hacerla. Dios le ha dado al hombre la capacidad para hacer. Y las leyes deben estar en beneficio de las personas. Por ejemplo, si hay un semáforo en rojo y usted pasa el semáforo en rojo, está violando una ley civil. Pero al violar la ley civil, también está violando una ley que no debería violar. Por lo tanto, está desobedeciendo a la ley civil y también está desobedeciendo a Dios. Es decir, que tenemos que obedecer las leyes que Dios ha impuesto. Entonces, obedecer la ley de Dios es una manera de demostrar como hijo de Dios de que amamos al Señor. Es mostrar que usted le ama al Señor. Por eso tenemos que obedecer los principios detrás de las leyes de Dios, ¿no? Las leyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, fueron escritas para el pueblo de Israel, para los judíos, ¿sí? Más de 600 leyes le fueron dadas para dirigir al pueblo en el establecimiento de un gobierno. Las regulaciones de salud, las prácticas religiosas, ¿sí? Las formas de adoración, la forma del templo, la forma de dirigirse a Dios. Es decir, hay un montón de leyes que Dios les dio al pueblo para el establecimiento de un gobierno, para que un pueblo sepa cómo vivir. Ahora Jesús, pasando al Nuevo Testamento, Jesús vino para cumplir las leyes del Antiguo Testamento, para introducir un nuevo pacto con los cristianos. Ya no estamos obligados a obedecer las leyes del Antiguo Testamento, pero sin embargo, el principio detrás de cada ley del Antiguo Testamento puede enseñarnos una lección que podemos aplicar a diferentes situaciones que enfrentamos a diario en nuestra vida. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos da leyes específicas que usted debe cumplir, ¿no? Que debe cumplir exactamente en cada situación que encara. Pero algunos dirán, pero no están aquí en la Biblia todas las leyes que nosotros tenemos que cumplir. Exactamente, y tiene razón.
La Biblia no da, voy a decir esto, la Biblia no da leyes puntuales, específicas, que uno debe cumplir en cada situación que encara. Por ejemplo, la Biblia no dice no exceda los límites de velocidad cuando maneja su automóvil. No dice eso la Biblia. Pero, como dije recién, por ejemplo, la Biblia no dice usted no debe consumir droga. Pero la Biblia nos da principios que podemos aplicar a cada una de estas situaciones. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 13, sí, creo que ya leímos esto, Romanos, sí, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad de Dios que no haya sido dispuesta, que Dios no haya dispuesto, perdón. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, escuche bien el verso 2, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Debemos someternos a la autoridad superior. Los líderes, ¿sí? lo que hacen la ley, han estado creando leyes para regular la velocidad, para cuidarnos, para cuidar al ciudadano, ¿no? Y tenemos la responsabilidad nosotros de obedecer los límites de velocidad a causa de los principios que están aquí en la Escritura. La Biblia dice, todo el que se opone a la autoridad instituida por Dios, que son las autoridades civiles, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Entonces uno se pregunta, ¿todas las multas que tengo por pasar un semáforo en rojo no fueron solamente una violación a la ley civil, sino que también fueron una violación a la ley de Dios? Todas las multas que uno tiene por mal estacionamiento o por haber violado algún tipo de límite de velocidad en algún punto, ¿no? O dejar el auto en un lugar que no corresponde y le han hecho una multa, usted dirá, qué injusto es esto. Pero no solamente ha violado la ley y va a tener que pagar una multa, sino que también debería pedirle a Dios por haber violado la ley, por haberse rebelado a la autoridad impuesta por Dios. Dice, tan duro es esto. Así es como la Biblia dice. La obediencia no es solo obediencia a Dios. Tenemos que obedecer en todos los aspectos de la vida. Ahora, la Biblia dice allí en el libro de Corintios, vamos a leer el libro de Corintios, ¿sí? Si usted me sigue un poquito aquí, en el libro de Corintios, primera de Corintios, vamos a leer, un segundo, primera de Corintios capítulo 6, aquí estoy buscando, primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios, ¿no? La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Ahora, para obedecer este principio de Dios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que uno no debe destruir su cuerpo con el uso, por ejemplo, de algún tipo de droga o de algún tipo de elemento que dañe nuestra vida. Porque al ingerir aquello que daña nuestra vida, estamos también no solamente contra la ley que prohíbe consumir eso que quizás está prohibido, como en el caso de las drogas, sino también estamos contra la ley del Señor porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y estamos dañando aquello que fue comprado por un precio. Es decir, qué importante que es estudiar la Biblia a fin de descubrir los principios de Dios en cuanto a la obediencia para nuestra vida. Para comenzar un modelo de conducta, según estos principios, ¿no? Tenemos que ver lo que la Biblia dice al respecto. Por eso tenemos que mirar y leer lo que la Biblia, la Escritura nos escribe. Leamos un poquito el libro de Mateo en el capítulo 23, Mateo capítulo 23, versículo 23, ¿no? Mateo capítulo 23 dice, Mateo 23, 23, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad, ¿no?
Fíjense, ellos están cumpliendo con una parte de la ley, pero están violando otra parte de la ley, no la están cumpliendo. ¿Y cómo trata Jesús a esa gente que cumple una parte y otra parte no? Algunos dirán, yo amo a Dios, pero violo todas las leyes civiles. Eso es también violar los mandamientos de Dios, ¿no? Violar los principios que rigen la palabra de Dios. Entonces uno tiene que pensar, aquí el Señor le dice a los fariseos, está dirigiendo a los fariseos y les llama hipócritas, ¿no? Es decir, son personas caretas, son personas que tienen una cara, una máscara, ¿no? Están simulando, dice, dan la 10ª parte de sus especies, o sea, están cumpliendo con el diezmo. Ellos diezman específicamente de todo, la menta, el anís, el comino, dice, pero, dice, aquí viene el pero que separa lo primero de lo que viene, y dice, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello, ¿no? Es decir, estos principios nos muestran a nosotros que no tenemos que cumplir solamente algunas pautas de la obediencia, sino que debemos cumplir con todas las pautas de la violencia, de la obediencia que se nos demanda. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios en cuanto a la obediencia? Yo puedo mostrar a Dios que lo amo y que obedezco sus leyes y los principios que hay detrás de las leyes. Puedo mostrar a Dios que lo amo si le entrego mis derechos personales. Y puedo mostrar a Dios que lo amo si hago lo que Él desea que haga. Y esto es lo que muchas veces se refiere cuando nosotros estamos hablando de hacer su voluntad. A veces pensamos que cuando pedimos o hablamos de hacer su voluntad, solo se refiere a cumplir un ministerio o un llamado específico, pero lo que esto significa es hacer lo que Dios quiere que yo haga conforme a lo que Él me señala en la Escritura. Es decir, cuando yo cumplo la Escritura, como leímos al principio, cuando yo cumplo la Escritura, lo que estoy haciendo simplemente es amar a Dios. Como dice 1 Juan 5:3, ¿no? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto es lo que realmente cumplimos cuando estamos cumpliendo con la palabra. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Ya digo, la voluntad de Dios es realmente el deseo de parte de Dios de que hagamos todas las cosas que Él quiere que hagamos. Ahora, rápidamente, antes de cerrar esta sesión, voy a decirle algunas cosas que Dios desea que haga, que tiene que hacer ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, solamente voy a señalar, no voy a leer los versículos que corresponden a cada uno, pero, por ejemplo, lo que Dios dice que tenemos que hacer ahora mismo para comenzar a obedecer sus mandamientos es convertirse en hijo de Dios. Es decir, recibir, aceptar que uno es pecador, aceptar que uno ha violado los mandamientos. Uno tiene que convertirse, y convertirse significa dejar de darle la espalda al Señor y comenzar a caminar y acercarse hacia la cruz de Cristo, donde está la sangre que va a perdonar nuestro pecado. Fue Cristo en la cruz que murió para perdonarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Y tenemos que declarar, sí, Señor, yo creo realmente que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice al respecto, que si confiesas, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos, dice aquí el autor, ¿no? El verso 9 dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Fíjense aquí, ¿no? Hay un montón de detalles para ver, dice, ¿no? Dice que primero tenemos que confesar con la boca y luego creer con el corazón. Esa es una de las cosas que Dios desea que hagas. Mañana, continuando con este mismo tema, vamos a ver algunas otras cosas más que Dios desea que hagas, que tienen que ver con la obediencia y que tienen que ver con el amor a Dios. Pero hoy hemos terminado. Llegamos hasta aquí y le agradezco que me haya acompañado en esta sección de obediencia a Dios. Estamos aprendiendo a través de la palabra lo que es la obediencia al Señor. Uno de los más grandes principios que tiene que aplicar el cristiano, el Hijo de Dios, y una de las cosas que quiere Dios que hagamos siempre, que obedezcamos sus mandamientos. Les mando un gran abrazo, un gran cariño a todos ustedes, que Dios les bendiga y será hasta mañana. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos.
La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.